Estamos en este momento con el periodista Cristian Zurita, quien ha estado muy activo en sus redes sociales presentando un capítulo más de un proyecto en el que se encuentra involucrado en una red de periodismo digital, en esta oportunidad haciendo un alcance al bullado caso Odebrecht con los resultados o consecuencias, diremos, de lo que hace 6 años se hizo tanto eco en la región en materia de corrupción. Siempre es importante mantenernos al día sobre los nuevos avances, sobre todo en materia de investigación periodística, que se puedan dar en este contexto. Así que le agradecemos mucho al periodista Zurita por su presencia y partir la entrevista justamente con este, que es un tema de coyuntura para el periodismo digital. Muy buenas, Cristian. Cuéntenos de qué va esta nueva fase en la investigación periodística. Es un gusto, Caroline. Muy buenas tardes. Gracias por esta entrevista. Bueno, nosotros hacemos constantemente seguimientos a temas con los cuales directamente nos constituimos como un colectivo. Allá en 2018, cuando decidimos investigar a nivel regional qué es lo que sucedía con el caso Lava Jato, específicamente del tema Odebrecht. De ahí han nacido una serie de publicaciones que han involucrado a una serie de empresas brasileras y a una serie eh, de, de regiones que han sido como los espacios para el lavado de dinero de las empresas que justamente cometieron enormes irregularidades en la región en base a sendos contratos emitidos por los estados para pues construir obras civiles que aún tienen problemas. Y este último entrega pues justamente trata de hablar cuáles son los problemas legales que está enfrentando cada una de las naciones con respecto a los procesos judiciales que Odebrecht en su momento inició para tratar de resarcirse económicamente con respecto a cada uno de los contratos que tenía. Entonces vemos que existen problemas en Panamá, en República Dominicana, obviamente en Perú, en Argentina, y obviamente Ecuador no podía dejar de ser un protagonista importante para entender qué es lo que sucede allí. Así que de tal manera nos hemos concentrado en conocer o un poco poner en antecedentes regionales cuál es el principal problema que atravesamos con respecto a los procesos con Odebrecht en Ecuador, que está directamente ligado al proyecto Pascuales Cuenca, ¿sí? El poliducto de 200 kilómetros que va desde el puerto de Guayaquil hasta Cuenca, que tiene que tener pues, un sistema de acopio de combustibles y que pues por la falta de estudios a detalle pues está sufriendo graves problemas y parte de su infraestructura pues básicamente está simplemente parada porque puede generar algún tipo de problema o de emergencia grave en el futuro. Entonces, mientras no se termine de solucionar, eso está aún en litigio en una instancia que es la que justamente se encuentra en los juzgados y básicamente en Guayaquil. Para el próximo 15 de diciembre se ha llamado a la audiencia que le corresponde enfrentar a la empresa Odebrecht, ahora se llama CNO SA, cambió su nombre jurídico, justamente para enfrentar todos los problemas judiciales, no solo en el Ecuador, sino en la región, y en la que ella está pidiendo un resarcimiento económico de 107 millones de dólares. Esto no es tema, no es nuevo, ya lo había planteado desde un inicio, allá por 2018, 2019, que Odebrecht necesitaba que se le pague todas las facturas o planillas que no han sido canceladas para terminar de pagar sus deudas con respecto a subcontratistas. De hecho, en cierto momento el Estado ejecutó las garantías de la empresa y en vez de pagar a los subcontratistas que habían sido parte de diversas obras, básicamente en el tema Pascuales Cuenca, pues Petroecuador se tragó ese dinero, es decir, no sabemos qué pasó. Eso todavía hay muchas cosas que se tienen que investigar, ¿no? Y pues lo que hemos hecho es un seguimiento para saber cuál es la condición del proceso. Obviamente, Odebrecht, por las condiciones económicas y jurídicas en las que se encuentra en todas partes del mundo, no está en su mejor momento y es muy difícil que pueda ganar el proceso judicial. Es decir, que su pretensión de tener 107 millones de dólares para cobrar supuestas planillas que no lo hizo en su momento, pues va a quedar básicamente en el olvido. Esto pasará a una instancia final en la Corte Nacional y es posible que pueda ir luego a la Corte Constitucional.
Pero en primera instancia, tal como está, Odebrecht ha reconocido, porque es evidente, hay videos, fotos, infografías, imágenes de todo eso en el cual se muestra la condición del proyecto Pascuales Cuenca y se puede inferir que no será favorable a la empresa brasilera. Así que de tal manera es una historia que le estamos contando país por país. Hoy se publicó una síntesis de lo que está pasando en la región con la empresa y pues nosotros aspiramos que en todos estos días siguientes que se cuenten las historias de cada uno de los países, nosotros cerraremos con el caso Pascuales Cuencas el próximo día martes a las 9 de la mañana. A nivel regional, la noticia que circula es que este momento la empresa Odebrecht está solicitando una suerte de contrademanda por 1.600 millones de dólares. E incluirán, me imagino, todo este listado de países que usted ha mencionado. Si en el caso de Ecuador la situación legal será compleja en cuanto a la posibilidad de recuperar o de devolvérseles 107 millones de dólares, ¿conoce usted cómo se encuentra esta situación jurídica en los otros países, Panamá, Dominicana, Perú, Argentina? De hecho, la pretensión que tiene Odebrecht con respecto al Ecuador es uno de los montos más altos frente a los otros países. Me parece que está en el segundo puesto y nadie se había atrevido a solicitar tanto con respecto a una obra que prácticamente está destruida, ¿no? Entonces, yo veo muy difícil que eso se puede dar en favor de la empresa. Tan difícil es para ellos que la propia abogada o representante dentro del caso que se tramita ahora o se va a tramitar en el, en el contencioso de Guayaquil, ¿sí? En la corte provincial, pues ellos han llamado también a que se juzgue y que sean parte del proceso, tanto a la empresa que realizó los estudios de ingeniería, que se trata de Caminosca. ¿Sí? Caminosca era la encargada de hacer la ingeniería de, amplia y de detalle y no la terminó, si no la hizo. Y pues también ha sido llamada como posible protagonista por parte de Odebrecht para que se reconozcan los errores a la empresa fiscalizadora que se trata de la francesa Egis, que de alguna manera juega un papel más colateral con respecto a los daños generados por la corrupción propia de Petroecuador en esos momentos y de la brasilera, en las cuales la empresa francesa terminó pues como pagando los platos rotos, porque terminó asumiendo condiciones y espacios que no estaban previstos primeramente en su contrato, ¿sí? Y que sin embargo lo hizo por tratar de sacar adelante el proyecto. Eso es un tema que aspiro que en el futuro se pueda detallar, sobre todo aquí ya domésticamente en el país, el papel de esta empresa que ha terminado pues como pagando las penas de otros responsables. Sin duda, han pasado 6 años, si no me equivoco, al menos así se menciona en el reportaje, 6 años de toda esta situación, de este ir y venir, diremos, y no sé si es que a raíz de todo el conocimiento que usted tiene y recabó durante este tiempo, el Ecuador hoy en día se encuentra de alguna forma, ha hecho cambios, correcciones, reforzado de alguna manera para evitar caer en esta circunstancia nuevamente con alguna otra empresa o con alguna otra práctica política corrupta. Bueno, no hemos terminado de salir de toda esta primera camada de grandes proyectos que ejecutó la Revolución Ciudadana y pues apenas estamos tratando de solucionar esos problemas y debido a la falta de inversión pública, que es clarísima y evidente, y yo veo que sea muy difícil que se tomen en los próximos contratos algún tipo de previsiones que eviten los problemas que se generaron en temas de construcción civil, como hemos visto en el caso Odebrecht. Pero tal parece, Caroline, que las circunstancias no son buenas para el país, porque de alguna manera el actual gobierno quiere repetir en otros ámbitos los mismos vicios que anteriormente se cometieron. Este es este es el gran momento de debate de esos temas que muy pocos quieren hablar, ¿sí? Y que básicamente lo están llevando como una noticia sin ir más allá a la capacidad de interpretación que requieren estos nuevos hechos que el gobierno quiere montar.
Entonces, si nos alejamos un poco de Odebrecht, yo creo que temas similares no van a suceder, pero si vemos, por ejemplo, lo que está sucediendo, el intento de constituir nuevos contratos petroleros bajo las mismas condiciones que se establecieron en el pasado, creo que el actual gobierno está cometiendo un enorme error. Y lo que denota con toda claridad es que de por medio deben estar existiendo acuerdos corporativos que benefician a terceros. Eso es clarísimo, y vemos cómo que luego, después de un año y medio en el cual aparentemente ese gobierno no estaba haciendo nada, lo que ya aprendieron es hacer negocios. Es una estructura que parece que se repite gobierno tras gobierno, ¿sí? Y pues aspiremos que se pueda, a nivel de agenda pública y a nivel de medios de comunicación, que son los obligados a hablar sobre estos temas, pues hagan un esfuerzo mayor de interpretación con respecto a los hechos que el gobierno está llevando adelante. En este sentido, iniciativas como por ejemplo la de hace unos días atrás, de reunir a todos los distintos representantes de los distintos poderes del Estado con la finalidad de armar toda una línea, una suerte de acuerdo anticorrupción. ¿Pueden llegar a algún resultado? ¿Podrían generar algún efecto concreto para prevenir este tipo de circunstancias como usted muy bien las ha descrito? Difícilmente, difícilmente, porque en términos reales, la Corte de Justicia, por ejemplo, que es el principal representante de la función judicial, que es un poder independiente del Estado, está por demás sumida en sus inconvenientes, en sus problemas, ¿no? Y no puede ir más allá de los propios límites que le genera su condición, ¿sí? Entonces, por el otro lado está el Ejecutivo y vemos pues la incapacidad que tienen al interior de ponerse de acuerdo para hacer en verdad un proyecto de control real sobre lo que efectivamente debe constituirse el Ecuador frente a lo que significa los acuerdos de control y fiscalización. Eso no existe. Entonces, puede haber gente muy importante, pero una golondrina no hace verano, Carolina. Claro que sí. Y ¿Y pues cómo, eso, y sí. cómo podría entonces, de alguna forma, una sociedad como la ecuatoriana, y sabemos que no fue solamente un problema en Ecuador, en este caso, volviendo al de Odebrecht, están cuatro países más por lo pronto involucrados. ¿Cómo podría una sociedad protegerse de este tipo de prácticas, de este tipo de acuerdos de grandes corporaciones o medianas corporaciones, pero que al final del día obedecen a ese capital comprometido? Si en los acuerdos a nivel de los poderes no alcanzan, ¿por dónde podría venir una hoja de ruta que permita cuidar esa economía y esa condición tan frágil de una sociedad que termina siendo Ujú. presa de la corrupción? ¿Cuál podría ser la opción? Creo que pasa por una adecuada gestión de una gobernanza de transparencia a través del uso de la tecnología, que el gobierno debe intentar hacer un esfuerzo por implementarlo, ¿sí? No lo hemos visto, ¿sí? Aún sigue su Secretaría de Transparencia, que fue constituida como un ente del Ejecutivo, no termina de presentarnos una propuesta de qué efectivamente qué es lo que quiere hacer y de qué es lo que está haciendo. Conozco que tiene algunos proyectos con respecto a ciertos temas puntuales de corrupción que está buscando la constitución o la creación de políticas públicas específicas para ciertos temas, pero más allá de eso no. No hemos visto ni conocemos la posibilidad de una real condición de gobernanza, de transparencia para el sector, para el Ejecutivo, que es el gran sector donde efectivamente se juegan los problemas de corrupción. Básicamente, ¿en dónde tiene que apuntar? Primero tiene que apuntar a algo que es totalmente nuevo y que no conocemos, que está relacionada al tema de minería. Y entonces, frente a este tema, vemos cómo existen posibles conflictos de intereses generados por la principal autoridad de energía en el país, que es el ministro Javier, se me fue el apellido del ministro de Energía, justamente Javier Vera, ¿no? Y pues ahí hay un problema, ¿sí? Luego tendría que efectivamente enfocarse
en buscar los reales cambios que se deben dar en Petroecuador. Ya se ha señalado, sí, como parte de una aceptación del Ejecutivo, luego de las mesas de diálogo establecidas, de que tiene que constituirse una ley de Petroecuador que me parece lo correcto, porque básicamente trabajar y funcionar en las condiciones de un reglamento, pues generan todas las arbitrariedades que se convirtió en una nación petrolera, ¿no es cierto? Entonces, eso es positivo, eso es importante, y en la medida que se clarifique, se estandarice las formas de trabajar dentro de Petroecuador, donde está efectivamente el dinero, es lo correcto. Y luego tendrán que venir otros espacios que son por demás importantes para el país. Deuda, ¿sí? Deuda, que está directamente relacionado por un manejo que por lo regular suele ser por demás reservado para el sector público, pero tiene que haber espacios, ¿sí? En los cuales ciertas líneas de la sociedad ecuatoriana tengan la capacidad de entrar y pues acceder y dar una respuesta interpretativa frente a lo que está pasando al interior de este ministerio. Con esos cuatro puntos que he señalado, creo que en primera instancia se puede avanzar. Luego puede venir el resto, que es mucho más difícil, pero de alguna manera está involucrado en el tema del gasto, ¿sí? Entonces pasa el gasto por salud, que es importante, y pasa el gasto por educación, que más allá de los sistemas de corrupción que puede haber, pasa básicamente por la condición y gestión del gasto, ¿no es cierto? Que hasta eso nadie llega, absolutamente. O sea, los periodistas estamos lejísimos de poder hacer algún tipo de control con respecto a esos temas, tal vez ciertas condiciones puntuales, pero no más allá, y eso marca las condiciones y límites que tenemos nosotros como periodistas para Y es efectivamente actuar en justo el país. Y es justamente esa la preocupación, porque al parecer, al menos en el Ecuador, los únicos que han podido poner de alguna forma, no sé si el dedo en la llaga, pero al menos el cañón de luz hacia los temas de corrupción han sido aquellos periodistas que están dedicados a hacer investigación, porque la institucionalidad llamada ya sea prevenir o inclusive en lo posterior dar seguimiento, sancionar, no necesariamente responde. Si bien es cierto, hay Ujú. pareciera, usted nos podrá decirlo mejor, una buena época para, sobre todo, el periodismo de investigación en el ámbito de lo digital. No sé si tanto en el presupuesto que tengan para hacer investigación, pero sí, sin duda, en los productos que están entregando, que tienen esa receptividad del público, sin duda también no alcanza este tipo de esfuerzos para poder tener resultados más positivos y efectivos en materia de prevención a nivel de corrupción. ¿Qué más podríamos hacer? Porque el periodismo ha hecho lo suyo, pero quizás las otras instituciones están en deuda. Bueno, la gran irrupción social, ¿sí? Ha sido la tecnología y la posibilidad de que todos estos grupos o medios que han logrado migrar a lo digital se han convertido pues en aquellas líneas que han generado enormes e importantes cambios no solo en el Ecuador, sino en América Latina. Entonces, hay cosas muy importantes que han sucedido gracias a la irrupción de la tecnología. Es decir, este nuevo lenguaje, este nuevo alfabeto digital que se ha expresado a través de los medios que están en la blogosfera, en el Internet, pues ha permitido conocer casos impensables, y el Ecuador tal vez sea un emblema importante para entender qué es lo que ha pasado en la región. Sin embargo de eso, pues todavía tenemos enormes desafíos por cumplir, ¿sí? Y es aquí donde tiene que empezar a jugar tal vez nuevas visiones y nuevas miradas para entender cómo esta relación o cómo estas condiciones de irrupción que tiene la tecnología nos permite crear nuevas redes que nos abran el camino para entender aquellas cosas de las que justamente estamos hablando ahora y que no podemos mirar, ¿sí? Hay que constituir redes junto a grupos relacionados a la educación para poder constituir nuevos caminos, ¿sí? A aquellos grupos que están relacionados en el cuidado de la naturaleza para proteger a aquellos luchadores sociales que donde ya no está el periodismo ni a ninguna autoridad, pues simplemente los matan, como hemos visto que ha sucedido en las últimas horas. Me he enterado que todavía no he podido ver la información a detalle de un crimen de una luchadora social con respecto a los temas de respeto
de defensa de la naturaleza, ¿sí? Esas cosas Así no es. pueden pasar, ¿sí? O sea, ahora que tenemos todas estas importantes herramientas es cuando debemos empezar a constituir una serie de redes que nos permitan a todos, pues tener nuestra parte de conjugación Ujú, de las necesidades que tiene, que tiene el país. Eso está pasando en muchas partes del mundo. Y nosotros como América Latina y como países andinos y Ecuador estamos así como muy rezagados, a pesar de que tenemos al lado nuestro, pues prácticamente las condiciones de constituir nuevas redes de acuerdos, porque muchos ujú, estamos de acuerdo en mirar e investigar cosas que básicamente no ujú, están a nuestro alcance simplemente o porque no lo vemos, porque no lo entendemos o porque no sabemos, ¿sí? Si no sabemos, pues se puede superar con todo aquello que otros sí saben y que pueden ser una ujú, parte fundamental colaborativa para sacar estos temas adelante y sobre todo ujú. para reconstituir una condición de tejido social, ¿sí? Que se ha ido perdiendo. De tal manera que el periodismo sí tiene aún muchas cosas importantes que ofrecer y que nos permiten salir también de los vicios propios que tiene la profesión, como el tema de la inmediatez y otras cosas que Eso. sabemos que están marcadas por las condiciones del mercado, ¿no? Así es. Por lo pronto, si se visita la página periodismo de investigación, periodismodeinvestigación.com, se puede acceder a la más reciente información asociada con el caso, el brillado caso Odebrecht y lo que acabamos justamente de resumir muy bien con el periodista Cristian Zurita, a quien le agradecemos muchísimo por su tiempo y por habernos dado este barrido general de cómo avanzan estos casos de corrupción y qué más debería hacer el Estado como para poder protegerse en ese sentido. Sus palabras finales, adelante, por favor. Bueno, los caminos están trazados. Yo creo que uno de los grandes desafíos que se tiene desde esta profesión es constituir nuevas redes que no solo nos provoquen encuentros como ecuatorianos, sino que también nos hagan entender y fortalecer nuestras voces desde encuentros con el exterior y otros portales que están haciendo pues un trabajo formidable en la región. Así que pues esta capacidad de globalizarnos está allí presente y aspiro que todos podamos tener la capacidad de gestión para sacarla adelante. Muchísimas gracias, estimado Cristian. A usted un abrazo fuerte y todo Muchas el gracias, ánimo para que Caroline. Un siga gusto. adelante en sus procesos de investigación. Que esté muy bien.